Tiene la esperanza que vamos a mudarnos hasta allá, ¿no? Me encanta México. Entonces, yo no quiero irme. Yo soy mexicana. ¿Y no tienes si estás allá que de repente extrañas tu casa en México? Algunas cosas sí, claro. Pero yo tengo la idea que yo soy mexicana, más o menos, no. Me siento muy cómoda aquí. ¿No, nunca tuvieron la plática de en qué país vamos a planear nuestro futuro? Mi novio y yo, Ajá, pues me dijo que quiere ir a Holanda, ahora. pero no sé, porque tengo la idea que sí es más difícil por muchas razones, por mexicanos o en general latinos, pero también gente de otras partes que son países menos individuales, ¿no? Como Ujú, Holanda. Entonces, por ellos creo que es más difícil mudarse a Holanda o a Alemania ujú, que nosotros hasta aquí. mm. Y entonces y también, pues yo hablo español, más o menos, y él ya no habla holandés, entonces sí habla inglés, y pues todo el mundo sí habla inglés en Holanda, pero creo que sí es difícil adaptarse allá, en Europa, cuando no eres de allá. Y para mí es más fácil como aquí estoy más tranquilo, menos serio, más amable. Y en Holanda Al revés. soy sí, Haces. diferente, horrible. Y no, más seria, lo sé. Pero creo que para él sí es más difícil. Entonces, ahorita sí vamos a quedarnos aquí, porque a mí me encanta México. Entonces, yo no quiero irme, de hecho. Am, y por la cultura, la gente, la comida. Pero en Holanda, pues, sí, hay más, los salarios son más altos, cosas así. mm, pero no, estoy bien aquí. Y él también tiene su trabajo aquí y Entonces todo. aquí por ahorita Pero tienen su ahorita, casa. sí, Pero claro, ¿no? Siempre está esta cosquilla, ¿no? De, ¿qué tal si tal vez en algún momento y... sí, y es difícil, ¿no? Cuando no sabes qué es tu futuro, o está aquí o está allá. Y sí, todo el mundo sí pregunta, mi familia, pues creo que sí, ellos sí tienen la esperanza que vamos a mudarnos hasta allá, Claro, ¿no? Porque sí, es difícil tener una hija al otro lado del mundo, me claro, imagino. Am, pero ya, ahorita sí, aquí. ya. ¿Y te han visitado tu familia? Van a visitar, entonces yo vivía en Colombia, ¿no? Un Ajá. semestre. Entonces mis padres, mi hermano sí me visitaron como un mes. Fuimos juntos en un mes viajando en Colombia. Mi hermano también viajaba en Argentina. A él le gusta mucho el fútbol. Entonces fui a Argentina, Brasil, cosas así. Después conmigo en Colombia. Y van a visitar en el verano, también por el Mundial, de hecho. Pero no sé o van a ver partidos o no, porque ahorita sí los primer tres partidos son en Estados Unidos, están en Estados Unidos. Pero sí van a visitar. Es que mis padres siempre viajaban en todos lados, viajan, de hecho. Em, entonces, ellos estaban en México en los noventas, Ah, ya para visitar y a Guatemala, ¿no? Y en esta época, ¿no? Sin internet, sin hablar español, nada. Sí, estábamos aquí un mes. Y entonces, sí, a ellos les gustan viajar y a mi hermano también. Entonces, sí, este verano van a visitar. qué chingón. ¿Y ya Sí, tienen la ruta del viaje? sí, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca. Sí, nunca, no conozco, pero sí, Es ¿tú muy padre, es conoces? muy Sí, bonito, ¿verdad? sí. Sí, tengo que ir. Y a Ciudad de México, ellos van a Playa del Carmen un ratito.
íbamos a Guerrero, que es la familia de mi novio, mi novio es de allá, de Guerrero, la costa. ¿De la costa? Cerca de la costa, sí. Qué chido. Aunque mi gobierno dice que Guerrero es peligroso. Ah, pues los No tienes gobiernos que ir. europeos dicen cualquier cosa. Ah, sí. Bueno, No sí, pasa nada. sí, mi esposa también es de allá. Bueno, puedo Ah, decir sí. que sí, Guerrero, como el nombre a veces parece programa, ¿no? Que sí son, como tienen la fama, las mujeres guerrerenses. No sé Ah, si sí. conocen, sí, Aún no sé. sí. Pues tú sabes. Sí. Coméntalo abajo. Sí, también he escuchado eso. Que las personas de Guerrero sí es como más las mujeres, ¿eh? Aguas si los contradicen Ah, pues porque mi suegra está no sé, sacan el machete. de allá. No es cierto, mi suegra. Pero también es muy bonito, es muy diverso. Y sí, y muy tranquilo, más tranquilo que la ciudad. Me gusta la ciudad, pero a mí pues prefiero el campo, un poquito más Claro, tranquilo. Pues yo estoy viviendo en Estado de México, ¿no? ya. Pero parece un poquito a la ciudad. También un buen cambio, ¿no? De Holanda a Estados Unidos. Así que es chistoso, ¿no? 5 cosas que no existen en Holanda. Colchones. Sí. Número 1. Ah, sí, Estado de México. Pero a mí me encanta, así que em, es más auténtico en una manera, porque la Ciudad de México, en algunas partes, sí ya hay muchos extranjeros, ¿no? Gringos, extranjeros, europeos, hablan inglés casi, ¿no? Menús en inglés, casi dólares, o no sé, o No, sí, en ya no. algunas. Sí, por eso a mí me gusta este Estado de México, que es más tranquilo y todo. No hay extranjeros, yo soy la única más o menos. Entonces esas cosas sí, entonces tengo más la idea cómo es México, ¿no? Por supuesto hay México tiene muchas caras en todos lados, pero sí el México de aquí, sí, sí, en nuestro pueblo sí es tranquilo y sí, solo mexicanos, entonces sí, está bonita. Tú eres la única extranjera en tu colonia. Sí, creo que sí. Todo el mundo soy muy alta, ¿no? Sí, claro. Como holandesa. Sí. Todo el mundo es como, ¿qué Y es no, eso? y no te preguntan luego, ¿tú de dónde eres? A veces sí, creo que a veces sí tienen miedo que no hablo español. Ok, Y es como, ¿qué estás haciendo aquí? O eso. Y sí me preguntan, oh, ¿estás turista? Pero es raro, ¿no? En este barrio no hay turistas porque pues no hay muchas cosas para ver. Me dice, ¿cuánto tiempo estás aquí? Y, pues tú tienes un acento en español. Y yo, pues, sí, estoy aprendiendo cosas así. Pero, pues especialmente porque soy alta y rubia, ¿no? claro. Sí, ¿Y qué entonces. adivinan normalmente? ¿Qué dicen? ¿Que eres gringa o...? A veces tengo la idea que la gente no conoce en Países Bajos, Ujú, Holanda, y me imagino, porque pues es pequeño, ¿no? ujú. A veces tengo la idea que la gente no sabe dónde está. Entonces, pero algunas veces sí me preguntaron, o soy de Alemania. Entonces, está bien, pues prefiero Alemania que gringa. Ok, Entonces, gracias. pues gracias. No, entonces, pero sí están confundidos. Claro, Sí. claro, Holanda, país chiquito, dijimos antes 16 millones. Bueno, algunos tal vez se acordarán del 2014, ¿no? De no fue penal, que Robben, que fue contra Holanda. Sí, esto es. Y yo no recuerdo eso, ¿no? Yeah. Pero sí, mucha gente me dijeron eso. Mi novio también, la primera semana, algo así, me dijo, ay, no era penal. Y yo, ¿cómo? ¿Qué, qué,
¿qué penal qué? Y dijo, sí, ustedes robaron nuestro mundial. Y yo, ¿así? No, pues, ok. Pero Pero eso también así, es muy parte del cuento mexicano en general, da igual a qué equipo le vas, que siempre que es el árbitro que compraron, ¿sabes? Como que... ¿así? Ajá, o sea, bueno, aquí en México con los equipos, ¿no? Siempre dices, no, el América es como el más grande, Ya, ¿no? ya, Que se ya. compra los partidos y soborna a los árbitros según, ¿no? Según. Y ya cuando luego esa narrativa la ¿En serio? puedes extender mucho, de que no, es que sí se ¿Cómo ven? hicieron algo contra nosotros, compraron el partido, no fue penal. Pinche no, pero la neta no fue penal, yo me acuerdo Pues no, perfectamente ese no, día. sí, en ese momento no estaba VAR, ¿no? No había No, exactamente la revisión por video. sí, entonces sí no Yo me era penal. enojé mucho. De hecho, sí Yo, no era penal. Pero no, creo que no. Esas cosas sí pasan, pero... pinche Robin, Arjen Pero Robin. ahorita sí está en la tele, en Robin, Arjen un... Robin, el Sí, jugador ajá, que causó el penal, que no fue penal. sí. Sí, qué bonito. Yo, ojalá sí, Holanda va a jugar otra vez contra México, ¿no? Pero creo que Ya. no. Creo que sí es difícil. Y está en la tele ahora, Robin, aquí en México. Ajá, sí, en un comercial. No me acuerdo de qué. Hola, queridos Papas o mexicanos. algo. Lo siento mucho, no fue penal. Sí, algo así. Así. No sé, pero sí está chistoso. Sí está. Porque él creo que. Él no. Tampoco recuerdo, pero porque todo el mundo, sí, en Twitter y todos los mexicanos, y cuando estaba en otros países, creo que todos los mexicanos y dicen, ay, no era penal. Sí, fue No, ya ahorita. sabes. Cosas así. Sí, eso fue todo un tema. Sí. Pero qué bien, digo que México perdió, Holanda también después y Alemania pudo ganar la copa. Pues no recuerdo, pero aparentemente somos un poquito, en este caso, somos enemigos, ¿no? Matilde, muchas gracias Enemigo. hoy por caerle y contar un poco de tu historia. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales soy holandesa.en.mexico. Ok, je- Sí, holandesa de México, con puntos. perfecto. Abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Matilda para que la vayan siguiendo. Eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, agur. Bye bye. Dui.